En la carta del apóstol Pablo a Timoteo, carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su primera carta, capítulo 4, versículo 1. Por lo pronto solamente vamos a leer ese versículo, que es más que suficiente. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Cuando estemos ahí, respondemos con amén. Amén. ¿Estamos ahí? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Cuando estemos ahí, vamos a darle lectura a dos veces, todos juntos. La palabra del Señor dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todos juntos. Pero el Espíritu dice claramente que los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una vez más. El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Señor, te alabamos, Padre. Te exaltamos, Señor. Padre, solo tú eres digno y merecedor de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, Señor. Gracias porque hoy podemos estar aquí, Señor. Podemos alabarte, podemos escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque hoy podemos exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque como parte de esta nueva identidad de tu Hijo Jesucristo, podemos hoy hacer las cosas diferentes por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque en ti no hay nada de qué jactarnos, Señor, sino ha sido tu amor y tu misericordia que nos ha traído, que nos ha libertado, que nos ha restaurado, Señor. Gracias por cada uno de nosotros, por nuestras almas, por nuestras familias, por los hijos, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos gozar de lo que tú eres, de tu creación, Señor. Gracias porque hoy podemos ver un día soleado, Señor, como parte de esa hermosa creación que tú nos has dado. Señor, te pedimos que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu revelando tu palabra, tu verdad, Señor, sin comprometer tu mensaje, sin comprometer tu santidad, sin comprometer lo que tú eres, Señor. Te pedimos que seas tú dirigiendo, así mismo reprendiendo cualquier impulso de la carne en tus manos, estoy, Señor. Tú sabes lo que tu pueblo necesita hoy, Señor, de lo que necesita alimentarse. Nosotros desconocemos el corazón del propio hombre, Señor, pero tú que escudriñas hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos, Señor. Sé tú hablando y que nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu palabra y a ponerla por práctica, Señor. Que este es el fin último de toda palabra, que sea un reflejo práctico de nuestras vidas. Te damos la honra, la gloria y la alabanza hoy y por siempre, Señor, porque solo tú eres digno, Padre. Aleluya. Podemos sentarnos. No sé si hemos podido notar que en la Escritura, en diversos momentos y partes de la Biblia, nos advierte claramente que conforme nos vamos acercando a los últimos tiempos de la existencia, o cuando nos estemos acercando a la venida de nuestro Señor Jesucristo, aumentará la apostasía dentro de la iglesia. No vamos a entender qué es este concepto. Incluso la palabra en Lucas 18:8, el Señor en esa escritura hace una pregunta y le dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. De alguna manera adelantándose y profetizando y dando esta pregunta: ¿qué pasará en los últimos tiempos? ¿Qué pasará cuando el Señor venga? Y así esta pregunta: ¿hallará fe en la tierra? La palabra de Dios nos hace una advertencia bien clara cómo en los últimos tiempos va a empezar a darse mucho este fenómeno de la apostasía. Y podemos decir, bueno, es que eso ha sido siempre. Ha habido personas que se acercan al Señor Jesucristo pero terminan abandonando el camino. Pero dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos este fenómeno será demasiado visible
y que muchos abandonarán la fe del Señor Jesús. Cuando hablamos de la apostasía es como en grandes cantidades, quizás en multitudes, posiblemente iglesias enteras, congregaciones van a apartarse de la verdad del Señor Jesucristo. Se van a dar tiempos donde el concepto de la autoridad de Dios va a ser muy bajo y donde el mandamiento del hombre va a empezar a gobernar nuestras iglesias, nuestras congregaciones, al grado de vivir una fe demasiado relajada. Si vamos a 2 de Tesalonicenses 2:3, pues vamos a regresar. Ahí atrásito, ese es un libro anterior. 2 de Tesalonicenses 2:3, vea lo que nos dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquí hay algo claro. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, por hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera muestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice algo aquí: no os dejéis mover de vuestro modo de pensar. Hay que aclarar algo aquí. No se trata de mi modo de pensar, no se trata de su modo de pensar, dice de vuestro modo de pensar. Nos está hablando de la manera de expresarse de la palabra, de la manera como el Señor le enseña al apóstol Pablo y de la manera como él les había predicado a la iglesia. O sea que de esa manera de pensar, que nada los mueva ni los conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. O sea que si reciben una carta o algo que vaya en contra de esto, no lo recibas. Esta es la verdad. Les he predicado la verdad, les he hablado la verdad. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que antes de la venida del Señor se va a presentar la apostasía. ¿Qué es la apostasía? El concepto de esta palabra es llevarse fuera, llevar fuera, seguir otro curso, salirse del camino. Volvamos a la cita donde empezamos, 1 Timoteo 4:1. Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo y le está hablando de lo que va a venir. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu, no simplemente el apóstol Pablo, no simplemente él como discípulo, que él estaba siendo un instrumento para comunicarle esto a la iglesia, pero le dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. El Espíritu. En el Espíritu nunca habrá margen de error. Entonces, si el Espíritu era quien estaba revelando a la iglesia, es porque esto iba a venir. Y esto se iba a dar. Y dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A veces esto parece bastante duro y grotesco, hermano, pero toda doctrina, toda idea que vaya en contra de la verdad que el Señor Jesucristo nos ha dejado es doctrina del demonio. Santo Señor. Toda doctrina que se oponga a la perfección, a la santidad de la palabra, toda doctrina que compromete el mensaje real de la palabra, es una doctrina. Aquí lo dice el Señor. Ahora, ¿por qué muchas personas, después de conocer del Señor, de estar en la verdad, se alejan del camino correcto? ¿Por qué se da este fenómeno y por qué muchos de nosotros, después de haber conocido la verdad, nos dejamos arrastrar por diversos intereses? A veces nos ganan nuestros propios deseos, aún siendo conscientes de que la verdad es otra. ¿Cómo se da esto? La palabra me es enseñada y predicada. Y yo decía, creo que es así. Yo creo que la
Vamos a poner un ejemplo claro. Usted ha conocido y se le ha predicado un mensaje verdadero, donde no se compromete la verdad del Señor. Y usted cree que es así. Usted cree que la santidad es necesaria para alcanzar y para encontrarse con el Señor y vivir por siempre con Él. Y usted lo cree. Usted lo ha leído en la palabra y cree firmemente en eso. Entonces por acá se le predica otra idea. Y le dice, ¿sabe qué? La santidad no es tan necesaria. Porque no podemos agregarle obras a la salvación. Pero dice la palabra que la salvación trae frutos. La salvación no la podemos comprar porque la hemos recibido por obras. Pero alguien que es realmente salvo va a dar fruto de que es salvo. No le podemos agregar obras a la salvación. Porque la salvación no se da por gracia. Pero cuando nosotros somos salvos, tenemos que dar fruto de que somos salvos. Aleluya. Es como dice la Escritura. Dices que tienes fe. A ver, muéstrame tus obras. O sea, que lo que tú haces, que lo que tú dices, que cómo actúas, se vea reflejado. Muéstrame que realmente eres salvo. Puedes decir que tienes fe. Pero si dices que tienes fe y tus actos no son conforme a la fe que dices, es algo muerto. Aleluya. Entonces, volviendo al ejemplo, se le predica esto y se le predica lo otro y es totalmente opuesto. Entonces usted posiblemente esté padeciendo económicamente. Y por acá le llegan y le dicen, ¿sabe qué? Le estoy ofreciendo un puesto en el ministerio. Y este ministerio es con salario. Aunque este ministerio es con salario, pero ¿qué ideas me van a enseñar? Bueno, la santidad es importante, pero no es tan importante. Fíjese, una santidad, un mensaje de santidad, quizás con poco ingreso, pero hay una oferta de un puesto, de un ministerio con salario, donde no va a tener que trabajar con prestaciones, con muchas cosas, pero donde se está comprometiendo el mensaje de la palabra. ¿Qué usted haría? Piense. No es que la verdad del Señor, me quedo con la verdad, quién sabe. Porque si nuestro corazón está puesto en el interés, quién sabe. Entonces, hay muchos intereses que nos comprometen, por los cuales nosotros terminamos siendo arrastrados al grado de dejar la verdad que el Señor nos ha dejado. Y todos estamos expuestos a eso. Nadie puede decir, no, yo estoy lo suficientemente firme y nada me va a mover. ¿Quién sabe? A lo mejor le llega una oferta que se considera buena. Porque parezca duro, a lo mejor sí no llegan al precio. Si hay una buena cantidad donde, bueno, que no es tan mal, entonces sí me muevo. Llegando al grado de traicionar nuestra propia manera de pensar y por si fuera poco siendo tropiezo para otros. La iglesia tiene que estar alerta y analizar de lo que nos estamos alimentando. Hermanos, no se confíe de lo que está recibiendo. Aun cuando uno esté hablando aquí, usted analice la Biblia, analice la palabra. No se confíe de la manera como se nos está siendo enseñados y predicados. No quiere decir que usted vale, no, esto no es cierto. Pero sí analice lo que usted está recibiendo. Analice que lo diga la palabra de Dios. Analice las ideas que escucha en la tele. Analice las ideas que escucha en la radio. Analice las ideas que se le está siendo predicada. Y si eso realmente va conforme al mensaje que el Señor nos está dejando. Y tampoco podemos juzgar y decir que hay falsos maestros o falsas enseñanzas en base a errores o en base a la ignorancia. ¿Por qué? Porque pasa esto. ¿A qué vamos? Muchas veces uno puede tener el privilegio de subirse a predicar o recién empezar a predicar y podemos cometer errores.
A veces simplemente porque escuchamos una idea y ya la venimos y la dijimos aquí, y eso no decía la palabra. Muchas veces podemos predicar o hacer cosas por ignorancia, por confiados, porque no analizamos bien, porque no nos fuimos a estudiar profundamente la palabra. Por ejemplo, no sé quién recuerda a Apolos en la iglesia primitiva, que él tenía ese deseo ardiente de predicar la palabra y predicaba la palabra. Pero él solo había sido instruido en el bautismo de Juan el Bautista y solamente predicaba un bautismo de arrepentimiento. Entonces su verdad como que estaba a medias. Pero si se fijan, él en sí no tenía la intención de dañar, sino él estaba predicando en base a lo que él sabía. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice la escritura que viene una pareja, Priscila y Aquila, y le enseña, y van con él y le dicen, ¿saben qué? Apolo pues como que la están medio regando, tiene buena disposición, está predicando, qué bueno, gloria a Dios, pero está predicando sobre el bautismo del arrepentimiento, cuando la salvación realmente está en el Señor Jesucristo. Entonces ellos le enseñan, entonces Apolo dice, sí es cierto, y él empieza a predicar. Vean cómo aquí él estaba predicando algo en base a la ignorancia, no lo estaba haciendo intencional. No, tampoco nosotros podemos jugar al escuchar una idea equivocada y decir, oh mira, esto es doctrina del demonio, esto es del enemigo, porque puede ser algo por ignorancia. Pero hermanos, cuando uno ha conocido la verdad, se nos ha sido instruidos en la palabra de Dios y estamos predicando algo que sabemos que es incorrecto y de juicio delante de Dios. Cuando nosotros sabemos que estamos predicando la palabra de una manera equivocada, eso es grave delante de Dios. Cuando nosotros ya sabemos que intencionalmente estamos predicando algo al pueblo de Dios, es grave ante los ojos de Dios. Y a veces vemos este asunto de la apostasía como que algo que ya pasó. Es que esos fueron en tiempos bíblicos, fue allá, en aquellos tiempos, eso ya se cumplió. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. También ahí adelante. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hubo, pero van a ver. O sea que no podemos hablar y decir, bueno, esto ya estuvo cumpliendo, lo que nos espera es todo bueno, todo es esperanza, todo es tranquilidad, todo es paz. Dice la palabra de Dios de que el Señor no va a venir antes que se presente esto la apostasía. Donde pastores, donde líderes de congregaciones enteras se van a apartar de la verdad del Señor. No podemos hablar de esto como que algo que ya se cumplió, porque dice aquí, hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató. Miren, gente que el Señor había rescatado, que dice, negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción. O sea que viene el juicio. Es tiempo, hermanos, de que la iglesia se levante a predicar la integridad del Evangelio. No sé cuántos hemos observado que estamos viviendo tiempos peligrosos en cuestión de la predicación de la palabra. Analice usted. Hermanos, el mensaje del Señor se está comprometiendo y es tiempo de hablar las verdades del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a veces puede predicarse una palabra que nosotros consideramos dura y decimos, oh, qué dura fue esa palabra. El hermano venía enojado, o comió gallo, o quizás tuvo problemas en su casa y nos dio con todo. Hermanos, dígame usted una cita de la Biblia donde el Señor Jesucristo predicaba un evangelio rebajado. Una cita en la Biblia donde el Señor Jesucristo apapachaba el pecado. No estuvo dispuesto a predicar lo que
y predicar lo que el Padre al pie de la letra establece. No hay una cita en la Biblia donde se nos predique un evangelio relajado. Y a veces podemos decir: oh Señor, dura es tu palabra. ¡Qué dura es tu palabra! ¿Por qué? Hermanos, piensen por un momento que le hubiera tocado que le predicara cara a cara Juan el Bautista. ¿Cómo les decía Juan el Bautista? Generación de víboras, raza de víboras. Imagínense si a nosotros nos va a ser duro simplemente leerlo. Imagínense al pueblo de Dios cara a cara, que un hombre de Dios. Ya podemos decir que eso no es un hombre de Dios, se subió al púlpito, simplemente está ofendiendo. Juan el Bautista les decía cara a cara: raza de víboras. Hermanos, el Señor Jesucristo, ¿cómo les hablaba a los fariseos? Hipócritas, sepulcros blanqueados, dicen pero no hacen. Santo Señor. Imagínense que nos hubiera tocado que uno de estos hombres nos viniera y nos dijera claramente, cara a cara, las verdades del Evangelio. Que nos hubiera tocado alguien de los profetas donde iban y les decían así cara a cara: tú estás haciendo eso y necesitas arrepentir. Porque así les hablaba. Y el pueblo no lo quería. Ellos estaban dispuestos a predicar la palabra y no como predicaban. Entonces no podemos decir: oh Señor, que dure tu palabra. Cuando venga este pensamiento, su mente piensa que le hubiera tocado por ahí que lo agarraba mal parqueado para el Bautista. Una buena cosa. Porque a veces simplemente por algún comentario o algo nos podemos ofender. Esto lo digo por mí, mamá. Imagínense que así de fuerte les hablaba. Es tiempo de que se predique lo que Dios ha indicado que se predique, porque somos enviados de Dios. Es que se me van a enojar, se me van a ofender. Hermanos, somos enviados de Dios a predicar la verdad de Dios. Es que no puedo decir esto porque yo sé que fulano de tal está viviendo eso y es el que diezma más y se me va a ir la mitad de oro. La palabra de Dios en su esencia, en su perfección, en su santidad, no tiene precio. Y no hay ningún motivo para que la palabra de Dios se vea dañada. Aleluya. Esto hoy se da las cosas demasiado light, donde todo es relajado y expreso en la iglesia. Es tiempo de combatir y luchar contra el discipulado microondas. Rápido, así. Hermano, no hace mucho me tocó conocer a alguien, y esto es bastante triste. No se le había presentado el plan de salvación. No había reconocido al Señor Jesucristo y estaba ejerciendo un ministerio en la iglesia. ¿Cómo está esto? En el Señor todo tiene un orden. Por eso hablamos, es tiempo de acabar con el discipulado, con los discípulos, predicadores microondas. ¿Ya recibió al Señor? Amén. Gloria a Dios. Prepárese. En una semana predica. Por eso muchas veces hablamos muchas barbaridades. Porque realmente no nos hemos comprometido con la palabra. Como decíamos hace rato, no significa que no vayamos a cometemos errores. La regamos. Como luego a veces metemos la pata por descuido, por ignorancia. Pero esto no puede ser posible en la iglesia. Queremos hacer muchas cosas, anhelamos el ministerio sin pasar por el proceso de la santificación. Y hemos dicho esto: el servirle al Señor
Para servirle al Señor hay que pagar el precio. Para servirle como se tiene que servir. Aleluya. No podemos dejar que estas ideas se apoderen de nosotros y nos dirijan, porque hay una advertencia respecto a esta manera de pensar y de actuar, segunda de Pedro 21 y 22. Ahí adelante, ¿dónde estamos? Aleluya. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que el verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Sí has visto lo que hacen los perros? No tengo que estar explicando. Comen, devuelven, van otra vez y lo vuelven, se lo vuelven. Mejor no hubieran conocido que después de haber conocido la verdad, se hubiesen apartado. Y dice la palabra que se cumple lo que dice el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esa es su naturaleza del perro. Va y come y devuelve y va a hacer otra cosa. Por ejemplo, no sé usted si tuvo por allá guerrero de puercos en su cuerpo. Ya se van y lavan los puercos. ¿Y qué hace el puerco? A los 5 minutos se vuelve a revolcar. Y otra vez, en la misma suciedad. Y dice que se cumple eso en nosotros. Aleluya. Pero ¿cómo puede pasar esto? Hermano, la iglesia es una mezcla del trigo y la cizaña. Hermano, pero ¿cómo puede decir usted eso? Leer la parábola del trigo y la cizaña. Dice que van a crecer juntos. Que van a crecer juntos. ¿Y cuándo ha de saberse quién es quién? A la hora de la cosecha. Cuando venga el Señor, corte la cizaña, queme la cizaña, venga la cosecha, tome su trigo y lo tome. Entonces usted se pregunta, ¿cómo puede pasar esto en nuestra congregación? ¿Cómo puede pasar esto en la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cómo alguien puede comprometer la verdad? ¿Cómo puede predicarse algo que va en contra de la verdad del Señor Jesucristo? El trigo y la cizaña van a crecer juntos. El apóstol Juan también menciona este tipo de discípulos, segunda de Juan 9. Yo sé que primera de Juan 9 la sabemos de memoria, es nuestro versículo favorito. Segunda de Juan 9, pero esta es segunda de Juan 9. Aleluya. Eso es lo que dice primera de Juan 9, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ese es el versículo favorito de la iglesia. Aleluya. Pero vean lo que dice segunda de Juan 9. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. También dice 1 Juan 5:12 que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Yo sé que es bonito escuchar un mensaje próspero, un mensaje de paz, un mensaje de tranquilidad, y aún en medio de lo que estamos viviendo podemos tener paz, porque el Señor es nuestro refugio. Aleluya. Hermanos, pero no podemos hablar de un caminar donde todo es fácil, porque no lo es.
Porque dice que la apostasía va a manifestarse antes de la venida del Señor, donde las personas se van a apartar de la verdad del Señor. Y cuando hablamos de apartarnos, se hablan dos cosas. Aquel que se aparta, que dice, no voy más a la iglesia, no puedo buscar de Dios, no me acerco a ninguna iglesia. Pero aquel que está en la iglesia y que no está apegado a la verdad del Señor. O sea que la apostasía no es únicamente aquel que dice, ya no voy a la iglesia y no vuelvo, y no vuelve a pararse en la iglesia. Sino la apostasía se da porque aquí, cuando nos habla de la apostasía y de los apóstatas, nos habla de personas que estaban en la iglesia, que habían permanecido en la iglesia. Y hay muchas causas, hermanos, de por qué este fenómeno de la apostasía empieza a darse. Y una de ellas es la negligencia en el estudio de la palabra. ¿Por qué se da la apostasía y la gente empieza a apartarse de la verdad del Señor? Nosotros decimos, es que es por la sociedad, porque la gente no quiere buscar a Dios, por la rebeldía de la gente, porque no quieren buscar la verdad, porque les predicamos y no entienden. Pero ¿saben cuál es la raíz de la apostasía? ¿Dónde empieza? En la rebelión de nuestro corazón. En la rebeldía de nuestro corazón. Ahí empieza la apostasía. ¿Por qué ahí empieza? Porque nos empezamos a rebelar en contra de la palabra de Dios. Sé que esto es así, pero no estoy dispuesto a obedecer eso. Entonces no podemos culpar al mundo, no podemos culpar a la sociedad. Cuando la apostasía surge en nuestro propio corazón, cuando somos nosotros que nos estamos apartando de la verdad del Señor. Así que no culpe a la sociedad, no culpe al mundo. Es la rebeldía que hay en nuestro corazón. Y se da por esta misma negligencia de no estudiar las Escrituras, de no conocer la palabra, de no saber quién es el Señor, de no saber cuál es su naturaleza, de no conocerlo profundamente, de no tener una relación real con el Señor. De ahí se empieza a dar la apostasía. Porque como hablamos, la apostasía se da en medio de la iglesia, de un pueblo que posiblemente está dentro de la iglesia, pero que no está dispuesto a pegarse a la verdad del Señor. Aleluya. Debemos estar interesados en lo que estamos comiendo, lo que nos alimenta, estar interesados en nuestro crecimiento y en todas las cosas que nos ayudan a crecer, estar dispuestos a estudiar la palabra, estar en oración y en ayuno. Si no hay estudio de la palabra, si no hay oración, si no hay ayuno, no vamos a salir del mismo lugar donde posiblemente estamos trabajando. Hermanos, es que intento ayunar, pero es que me da tanta hambre. Es cuando usted ayuna, no se trata de que se le vaya el hambre. Se trata de que a pesar de que usted tiene el hambre, usted dedica ese tiempo para bajar la carne, para elevar el espíritu en comunión con el Señor. O sea que no se trata, hermanos, hoy voy a ayunar. Ay, qué nice. Ay, qué bonito, hermano, mira qué feliz estoy porque me siento tan bien, porque estoy ayunando. Olvídese. Doblegar la carne cuesta, porque la carne, ¿qué es lo que quiere? Medio kilo de tortillas. O sea, esto no es, qué bonito. O sea, la ayunar es que a pesar de esa hambre y de esa necesidad física, nosotros decidamos, no, Señor, yo este tiempo lo he dedicado y consagrado. ¿Cómo se siente después de un ayuno? ¿Verdad que se siente diferente? Experiméntelo, búsquenlo. ¿Verdad que se siente diferente? Esto es clave, hermano. Es algo tan básico, pero es algo tan clave. Hermano, es que no puedo ayudar porque me empieza a poner la cabeza y empiezo a ver borroso y pues ni modo, me gana y empiezo. Es normal, porque su cuerpo no está acostumbrado a pasarse ni media hora. Obvio que le va a doler la cabeza. Es obvio
que nuestro cuerpo va a empezar a resentir porque no estamos acostumbrados a él. Y porque como tenemos nuestra carne bien alimentada, es obvio que nos va a causar un malestar. Hermanos, es que yo no voy a ayunar porque yo no tengo ese don. ¿Quién me dijo que es un don? Hermano, eso no es un don. Eso no es un don. Ahora es que yo no tengo el don de ayunar. A ver, dígame en qué parte de la escritura dice que el ayunar es un don. El ayunar es un recurso que el Señor Jesucristo nos ha dejado para entrar en comunión con Él. Recuerden qué pasaba, cómo estaba el asunto ahí cuando el Señor Jesucristo se comprometió a ayunar. Y que tampoco nos exige hacer un ayuno de 40 días. Tampoco es así. Pero hermanos, es necesario el estudiar la palabra, el estar en oración, el estar en ayunos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque muchos de nosotros, incluyéndonos todos, ya debiéramos haber madurado y ser diligentes en la obra de nuestro Dios. Porque muchos de nosotros, hermanos, ya no debiéramos estar tomando lechitas y alimentos sólidos. Porque muchos de nosotros era para que ya estuviéramos enseñando la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Y si creen que es consumado, vean lo que dice Hebreos 5. Hebreos 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque habiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos. Hermano, tenemos 5 o 6 años en el Evangelio, pues a ver, vamos a sentarnos otra vez y le voy a explicar cómo usted tiene que ser salvo. Voy a decir un poco más. Esa es leche. Porque alimenta a un bebé con leche, con lo básico. ¿Y qué nos dice la palabra? Que debemos ya estar bien ayunados. Aleluya. Es como decir que seguimos siendo bebés espirituales. Es como decir que para poder nosotros llegar a la iglesia se nos tiene que estar motivando. Es bueno motivarnos nosotros con otros. Pero voy con mi hermano con ella porque siempre es como mi hermano, pues para el servicio de la siete. El hermano pensaba que era la servicio. Hermano, hay que hacernos presentes a buscar a Dios. Y gloria a Dios, es una manera de cómo nosotros nos motivamos. Eso es bueno y eso es correcto. Pero mi hermano no puede estar dependiendo de que le digan, vamos, ustedes Dios. Ándale, vamos, yo sé que están ustedes y yo. No, no sé si pero van a hacer eso saben. Pero estamos dependiendo, hermanos, totalmente de eso. Es que yo estoy así porque la iglesia no me motiva. Porque la iglesia no me alimenta, no me motiva. Es que ya debemos estar bien alimentados y estar motivando a otros. O sea que ya no debiéramos estar tomando lechita del biberón, sino un bistec. Con tortillas a mano y con un ropa de eso. Así nos. O sea, los sólidos es malo que nada. Debiéramos tomar alimento sólido en vez de estar tomando leche, como decíamos. Hermanos, ¿saben por qué? Porque el mundo nos tiene arrinconados y ha llevado a la iglesia de Dios a caer. ¿Por qué nos tienen arrinconados? Porque estamos hablando la verdad del Señor Jesucristo solo en 4 paredes. ¿Y saben por qué? Porque allá afuera hay sectas, hay religiones que están tan bien preparados e instruidos en su verdad, en su manera de pensar, que a la iglesia del Señor Jesucristo la están callando. De una religión bien preparada, ¿y saben qué es lo que hacen? Nos pegan una rebocada. ¿Y nosotros qué decimos? Nada.
porque no sabemos qué decir. No sabemos cómo refutar una verdad basada en la palabra de Dios. Y es algo que honestamente yo le admiro a algunas religiones, a algunas sectas y organizaciones, que no podrán tener la verdad, pero que están bien, con una navajita, bien instruidos. Hermanos, si ellos que están de alguna manera en la ignorancia, están bien filosos, ahora nosotros que tenemos la verdad a nuestro alcance, debiéramos estar bien instruidos en la palabra de Dios. Entonces el mundo está callando a la iglesia y nos tiene arrinconados porque no sabemos qué responder. Y decimos, no, es que la palabra de Dios dice que yo no puedo ser cortesía y yo soy bien manso. Y yo me someto a la palabra. Y se me ha predicado que Moisés era un hombre tan manso y como yo sigo el ejemplo de Moisés, yo no me voy a poner a contender con nadie. En Judas nos dice, os digo que contendáis ardientemente por la verdad que se les hace enseñar y predicada. No va a pelear, pero sí va a predicar la verdad del Señor. Hermanos, se dan cuenta que la iglesia, hablando en general, no hablamos exclusivamente de nosotros como iglesia, se está callando. Y por allá afuera nos están ganando. Nos están ganando porque se están preparando en la palabra, en su verdad, en la manera como ellos dicen. Y nosotros no. Entonces el mundo, la religión y las sectas están ahorillando o haciendo que la iglesia se encierre. Y no hablamos la verdad de Jesucristo con el pretexto de decir, es que yo no me voy a poner a contender y no me voy a poner a pelear. Bueno, si ve que le están peleando y nomás le están contendiendo, apártese, pero hay que seguir predicando la palabra. Y aún hay situaciones y necesidades que tienes que sacar a las personas de su ignorancia. Y eso es lo que está pasando. Están tan preparados en sus ideas que no sabemos cómo responder. Y esta es otra causa por la cual se da la apostasía. Estamos débiles espiritualmente, entonces terminan enredándonos en su verdad. Dice la Escritura que los engañadores y los falsos profetas, que cuál es su blanco perfecto, los débiles en la fe. O sea que nos pueden ver débiles, poco preparados, no sabemos cómo responder, no sabemos qué contestar, no sabemos realmente cuál es el fundamento de nuestra fe. Lo llamamos cristianos, pero no sabemos realmente por qué lo llamamos cristianos, por qué decimos ser cristianos. Entonces, como nosotros muchas veces no tenemos fundamentado ni lo que nosotros creemos, empieza a darse esto. Terminan convenciéndonos, terminamos enredándonos, aun cuando se nos predicó la verdad y la palabra, nos enredaron, perdón, y nos fuimos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que con palabrerías vanas, con sutilezas, con fábulas. Y la palabra bien dice, no se vayan con fábulas. O sea, puede parecer muy contundente, muy verdadero, pero hay que ver y hay que analizar. Entonces, nuestra debilidad es el blanco perfecto para el falso maestro, para el falso profeta, para atraparnos y arrastrarnos. Y por eso también se da la apostasía, que después de conocer la verdad nos vamos. ¿Por qué? No hablamos, nos vamos físicamente a la iglesia, sino nos vamos a la iglesia. Porque fuimos débiles, no nos fortalecimos y nos compensan fácilmente. Y eso es tan común. Eso es bien común, hermano. ¿Cómo puede tener fundamentado su fe? Pero así la Biblia lo dice. Porque no sabemos cómo responder, porque no sabemos cómo decir, no, hermano, mire, la Escritura dice acá que eso no es así. Y no es para pelear y contener, sino es para el mensaje de la palabra. Porque hay una parte de la Escritura, hermanos, no recuerdo exactamente dónde está, que dice que cuando se nos venga y se nos predique algo totalmente equivocado a lo que nosotros ya sabemos que dice, cierre la puerta. ¿Por qué? Porque se está haciendo cómplice de sus ideas. Y puede decir, bueno, es que yo no puedo ser grosero. ¿Yo cómo les voy a cerrar la puerta?
Si Dios es amor y el amor de Dios habita y vive en mí. Y dice así la verdad. Dice que cierre la puerta para que usted no sea cómplice de esto. Esa es otra causa. Viene la ofensa. La ofensa es otro punto clave en la apostasía o alejarnos del camino del Señor. Situaciones que pasan, situaciones que nos hacen molestar, nos desaniman y ya no queremos buscar a Dios. Cuando nuestra fe está depositada en Dios, no la mueve cualquier cosa. Si usted realmente está fundamentando su fe y su posición en Cristo Jesús, no la va o no lo va a mover cualquier cosa. Lo curioso de todo esto, hermano, hablando de la ofensa, es que a veces queremos ministerios, deseamos ministerios, anhelamos ministerios, pero no aguantamos nada. Cualquier cosa nos ofende. Si somos de las personas que con cualquier cosa se nos ofende y que con cualquier cosa explotamos, créanme que no es candidato a ejercer un ministerio. Deseo ser pastor. El Señor me ha mostrado que soy pastor y no aguanto nada. A la primera me enojo, a la primera me ofendo, a la primera tiro la toalla, a la primera ya estuvo. ¿Usted cree que el Señor le va a soltar el pastorado? Si no tenemos aguante real, lo más seguro es que no lleguemos a ocupar una posición en cuestión del ministerio en la hora del Señor. Hermano, porque esto es de aguante. Hermanos, a veces hermanos, a veces tenemos que aguantar ofensas. A veces tenemos que callar. A veces tenemos que ser prudentes. Pero no estamos dispuestos a callar y a ser prudentes. Si me la hace, me la paga, ojo por ojo, diente por diente. A ver, obedezca toda la ley. Ojo por ojo, diente por diente. A ver, obedezca toda la ley. A ver si es cierto. Que el rato que caiga el pecado lo tendremos allá afuera, ¿verdad? O sea, queremos cierta porción de las cosas. No estamos dispuestos a callar, a aguantar, a ser prudentes, explotamos. Y olvídense que así se puede ejercer un ministerio. El líder que no se prepara mentalmente para padecer y sufrir va directo al fracaso. Tienes que tú estar consciente de que vas a batallar, de que vas a sufrir, de que algunos te van a seguir, algunos otros no. Y tienes que estar consciente de que algunos te van a hacer la guerra. Al Señor se le hicieron. A Moisés y sus propios hermanos le hicieron la guerra. Entonces el liderazgo no es como, oh, wow, soy líder y estoy ocupando una posición, qué bonita. No olvides. Tiene que haber aguante y no tenemos que ofendernos por cualquier cosa. Y aunque se ofenda, ir delante de Dios, pero guardar poder. Hablar cuando se tiene que hablar, pero callar cuando se tiene que callar. Otra causa de la apostasía, la dureza de la palabra. Ay, es que siempre nos están predicando duros y como que ya, hermano, tiene que bajar un poco, ya necesitamos como un respiro, un más suavecito. Siempre la misma cantaleta, siempre contra el pecado y contra el pecado. Quizás no lo podemos expresar verbalmente, pero hacer nuestra mente. Otra vez lo mismo. Y otra vez los falsos profetas. Y otra vez los falsos maestros. Hermanos, la iglesia está en peligro. La iglesia del Señor Jesucristo está en peligro precisamente por eso. Porque nos estamos confiando en ideas que están desapegadas a la palabra de Dios. Y a veces decimos, bueno, qué dura es la palabra. Ahí va en contra del pecado. Ay, otra vez en contra del pecado. Hermano, ¿cuál es la raíz de todos nuestros males? ¿Cuál es la raíz de la rebeldía? El pecado. ¿Sabe cuándo deberíamos preocuparnos?
buscando algo que le lleve a la perfección y a la santidad en Cristo. El día, ponga atención en esto, el día que su líder, o que su pastor, o donde quiera que usted esté, sea aquí, sea en cualquier otro lugar, que se le empiece a predicar un evangelio relajado y donde no se amoneste el pecado, empiece a preocuparse, porque su líder está siendo el candidato perfecto a apostatar de la verdad del Señor. El día que usted le diga que no es necesario guardar la santidad y obedecer el mandamiento de Dios, empiece a abrir los ojos y cuídese. Como decimos, donde quiera que usted esté, el día que usted vea que se empieza a comprometer el mensaje de la palabra de Dios, abra los ojos y fíjese bien, sea quien sea quien esté hablando y quien esté predicando. El día que se le empiece a predicar un evangelio relajado y light, ese día preocúpese. El día que se esté comprometiendo la palabra, que se le esté hablando tonteras, el día que se le esté hablando mandamiento de hombre, ese día tenemos que ofendernos. ¿Sabemos por qué? Porque nos estaremos dando cuenta que se nos está desviando de la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca puede ofendernos. Nos confronta, nos dice dónde estamos mal, qué es lo que necesitamos cambiar, pero la palabra de Dios no tiene por qué ofendernos. La palabra de Dios no tiene que ser la causa por la cual estamos apostatando de la fe y nos estamos desviando de la verdad del Señor. No puede ser. Entonces, ese día si empiece a preocuparse. Ese día si empiece a cuestionar a usted mismo, ¿qué está pasando? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Qué se me está predicando? Ese día empieza a preocuparse. El día que nadie venga y le diga, hermano, pues como que no va por buen camino, pues hay que pensar. Ese día preocuparse. No el día que hablamos en la indiferencia, donde veamos que alguien está en pecado y bueno, es su vida. Es pecado. Ese día empiece a preocuparse. Cuando el mensaje de la palabra de Dios esté siendo comprometido. Hermanos, ¿qué puede separarnos de la verdad del Señor? Piensa usted. Piensa usted si una ofensa es la razón suficiente para apartarse del Señor. Piensa usted si una palabra dura es una razón suficiente para alejarse del Señor. Hermanos, si después de todo lo que hemos ofendido al Señor, ahí nos tiene, y ahí nos trae, y ahí nos cuida, y nos ama, y nos protege después de tanta rebeldía, porque la rebeldía delante de Dios es ofensa a su presencia, porque el pecado delante de Dios es ofensa a su presencia. Después de todo lo que nosotros hemos ofendido al Señor, y después de todo eso Él nos ama, está dispuesto a perdonarnos, a restaurarnos. Dígame cuál puede ser una razón suficiente para dejar la verdad del Señor en nuestras otras iglesias. No hay una razón. No hay una razón. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos duros. Analice la sociedad, analice cómo estamos, analicemos a nosotros mismos, dónde está puesta nuestra fe, cómo estamos caminando, cómo nos estamos alimentando, qué se nos está predicando. Hermanos, ya la exhortación al pecado ya parecía que pasó de moda. Pero usted se ponga a ver, analice radio, televisión y dice, ya todo es paz, es prosperidad, es bienestar, al grado de decir que si no tenemos dinero somos hijos miserables. Si usted no vive económicamente abundante, hay posturas que le dicen que usted es un hijo miserable y que Dios no quiere hijos miserables. Hermanos, que nuestra riqueza no está aquí. Aleluya. Está allá en Cristo, allá está su riqueza. Allá están los tesoros, para allá debemos hacer y obrar para el tesoro de allá.
que el Señor bendice y el Señor nos da, claro, por su amor, por su misericordia. Estamos hablando cuando nos dicen que forzosamente el Hijo de Dios tiene que tener mucha abundancia. Pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser prosperados, sí, en muchas cosas, pero que nuestra alma tiene que ser. Hermanos, sí, y pensemos cuál es nuestra posición delante de Dios. Van a venir tiempos, hermano, pongan atención a esto, donde nuestra fe va a ser probada. Nos va a tocar. Donde usted se va a ver comprometido a obedecer la palabra o desobedecer la palabra. Nuestra fe tiene que ser probada para saber si nuestra fe es verdadera. Van a venir situaciones donde se nos va a comprometer. Y vean, estaba platicando con unos hermanos rápidamente. Hay una pareja de cristianos, el Bordo, que ellos tienen una pastelería. Entonces va a la pastelería una pareja de dos hombres y le dicen: queremos que nos haga nuestro pastel. Y desde ahí la cosa dice: ¿cómo nuestro pastel? Sí, nosotros nos vamos a casar. Entonces, a la punta del pastel va a poner dos muñecos, obviamente varones. Entonces la hermana le dice: ¿saben qué? Esto va en contra de principios. Si usted piensa así o cree así, mire, la palabra de Dios dice esto, pero nosotros no podemos brindarle un servicio porque eso va en contra de lo que yo y mi esposo creemos y pensamos. ¿Y sabe dónde están ahorita los hermanos? En cortes, porque se les está acusando que están violando y están atentando contra los derechos de un humano, porque se les está acusando de racismo. Entonces ellos les advierten: bueno, entonces si no nos haces el pastel, te vamos a llevar a corte. Hagan lo que tengan que hacer. Mi fe está fundamentada en el Señor y yo no voy a comprometer el mandamiento de Dios. La iglesia va a ser probada, y no le extrañe que al rato por esa puerta entre alguien y se nos quiera hacer casar con personas del mismo sexo. Hermanos, voy a hablar esto bien directo. La iglesia luterana y la iglesia presbiteriana ya están casando a personas del mismo sexo. Son iglesias cristianas. No estuvieron dispuestas a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Tuvieron miedo a ser denunciados, a que su iglesia se cierre, a que sean comprometidos. A ese grado de decir: bueno, es que me van a acusar de racista, de que me van a llevar a la corte, si soy ilegal me van a deportar. Que lo deporten, pero que el mensaje de la palabra de Dios no se vea comprometido. La iglesia va a ser puesta a prueba. No le extrañe, y no le extrañe que su fe va a ser puesta a prueba en esa situación. ¿Qué hago? ¿Me mandan para la cárcel o obedezco la palabra? ¿Qué hacen? No, pues niego al Señor. Total, al rato voy y le pido perdón, ¿qué tiene? Y no voy a la cárcel, y no me deportan, y no voy y caigo en el lugar. El Señor está viendo la intención de nuestro corazón. Piénsenlo. Nuestra fe va a ser probada y tiene que estar alerta. No espere que como ahorita estamos bien y cómodos, esto va a ser siempre. Le va a llegar un momento que se va a ser probada, y ahí se va a saber realmente cuál es su compromiso con la palabra de Dios y si usted está dispuesto a obedecer la palabra.